Los tratados de danza cortesana que han llegado hasta nosotros han sido escritos siempre por hombres. ¿Quiere esto decir que no hubo maestras de danza o que si las hubo nunca escribieron un tratado? ¿Cómo se considera a la mujer en estos textos? ¿Podríamos hablar de un trato machista o incluso misógino en estos tratados que enseñaban la técnica noble de la danza, pero también el protocolo necesario para moverse y triunfar en la alta sociedad? Este documental intentará poner luz en el tema con la colaboración de prestigiosas investigadoras, coreógrafas, bailarinas y docentes, quienes mejor que nadie pueden detectar ese sesgo machista en estos tratados publicados entre el siglo XV y el siglo XIX. Hello everybody. My name is Caroline Copeland. I'm a dancer, performer, researcher based in the United States. And the topic we are exploring today is misogyny in the 17th and 18th century dance treatises. I would love to thank Carlos for bringing this topic to Catherine Tarosi and myself. En los tratados o libros o manuscritos de la danza del siglo de oro español, es cierto que la mujer no tiene un lugar muy preponderante. De hecho, Esquivel dice que la mujer no está en las escuelas, que solo puede venir a mirar en la escuela de danza y no a bailar. Para entender la valoración que se hace de la mujer en los tratados de danza de la época moderna, primero creo que es importante contextualizar esta literatura, en el sentido de que es una literatura que refleja los valores de la sociedad en la cual fue creada. Misoginia. Misoginia es todavía más divertido porque si bien aparece en algunos diccionarios en el siglo pasado, el antepasado, porque fue en el 1800, resulta que la primera vez que aparece en España es en 1936. Diana Campó, Caroline Copeland, María José Ruiz Mayordomo y Ana Yepes ofrecerán su punto de vista sobre una cuestión que tiene múltiples facetas, no siendo la menos importante la comprensión de la mentalidad de cada época y la influencia de las normas sociales, religiosas, culturales y políticas que organizaban la vida diaria de estos siglos. Acompañadnos en esta aventura. Para entender la valoración que se hace de la mujer en los tratados de danza de la época moderna, primero creo que es importante contextualizar esta literatura, en el sentido de que es una literatura que refleja los valores de la sociedad en la cual fue creada. Sabemos que el antiguo régimen, la Edad Media, incluso en el siglo XIX, las mujeres no tienen un papel reconocido en la sociedad, ni político, ni incluso moral, igual que los hombres. Las mujeres hasta hace no mucho tiempo hemos sido ciudadanos de segunda categoría e incluso han existido teóricos y científicos que han defendido teorías supuestamente científicas en las cuales no se consideraba a las mujeres casi como seres humanos. Entonces, partiendo de esto, es el primer matiz interesante. Existe toda una literatura misógina a lo largo de, desde la Edad Media, incluso podemos hablar de los clásicos de la antigüedad griega y romana, de la cual parte esta concepción de la mujer como un ser moralmente incapaz, es decir, la mujer como un ser humano que debe ser tutelado porque no es capaz de dominar sus propios impulsos y es una especie de menor de edad que debe ser siempre conducida y tutelada y supervisada y responder a la autoridad masculina. Con el cristianismo, todas estas ideas que vienen de la antigüedad clásica de alguna manera se articulan en un discurso que viene también de una tradición religiosa en la cual la mujer es la hija de Eva, la responsable del pecado original,
y se refuerza esta idea de la inferioridad o de la incapacidad moral de las mujeres. Todas aquellas expresiones sociales o personales que tienen que ver con el cuerpo, con las distintas expresiones del cuerpo, llegan a ser identificadas como acciones peligrosas que deben ser controladas, que deben ser limitadas de una manera muy, muy clara, porque el peligro es que la mujer arrastre al hombre al pecado, a la pasión, a la lujuria en realidad. Y esta es una visión que se transmite a lo largo de los siglos, bueno, en los discursos de moralistas y de predicadores y distinta literatura que busca dar unas pautas para el orden de la sociedad y para la salvación del alma de los cristianos. Entonces, dentro de este contexto es muy interesante ver que incluso autores que son muy célebres y que son humanistas, como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, o Juan Luis Vives, tienen una visión muy negativa tanto de la mujer como un ser moralmente inferior, como he dicho, y también de la danza. Entonces, dentro del mundo escolástico se establece un análisis un poco más sutil, un poco más matizado, en el cual se dice, de la misma manera que la danza de Salomé, que aparece en la Biblia, es un ejemplo de danza pecaminosa, porque está relacionada con el martirio de San Juan Bautista, también se encuentran ejemplos dentro de las Escrituras, como el ejemplo del rey David, que danza delante del arca en agradecimiento a Dios. Entonces, existen estos matices dentro del discurso religioso y también existen posturas que consideran que la danza es algo negativo siempre y que la mujer no debe danzar nunca, porque aunque aparentemente se comporte con mucha modestia y continencia, en realidad eso es pura apariencia. Entonces, dicho todo esto, hablando de los tratados de danza, tenemos un contexto de la relación entre la mujer y la danza, la valoración implícita de la mujer dentro de la danza. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchos de los tratados, y yo creo en aquellos que son, digamos, más completos en cuanto al comportamiento en sociedad que hay que tener durante un baile público, se establecen diferentes maneras de danzar para el hombre y para la mujer, que tienen que ver no solamente con los pasos, sino con el carácter de la danza. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Estas diferentes maneras de danzar sugeridas para hombre y mujer podrían considerarse machismo? Vamos primero con la idea de machismo. Bueno, machismo, me voy al diccionario y me viene la primera inserción en 1984. Y simplemente machismo es digamos, la posición prepotente del hombre respecto de la mujer. No he encontrado en ninguno de los tratados de danza, ni en su día en Guglielmo o en Domenico da Piacenza, ni tampoco en Caroso, en Negri, en Esquivel, un léxico o una manera de construir las frases y de construir el texto que pueda parecer machista. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XV cada uno va por su sitio. En el XVI es cuando empiezan a cambiar de sitio, algo que se llama contrapasar, y bailan en el lugar del otro, que metafóricamente ese espacio es muy interesante ver cómo se van a cambiar los roles. Ahora bien, nos encontramos con que los caballeros bailaban de una manera porque se lo permitía el traje y se lo permitía su forma física, y las damas de otra. Entonces encontramos que al hombre se le permite o se considera apropiado que los hombres tengan una manera de bailar más, podríamos decir, más abierta, más virtuosa, una mayor implicación física en cuanto a que hacen saltos, hacen giros, hacen movimientos más complejos, y sin embargo a la mujer se le pide que tenga una manera más, dicen los tratados, más suave, más modesta. Sin embargo, también se establece, dentro de esta diferencia de carácter de la danza masculina y la femenina, es muy interesante ver que los pasos básicos de la danza son exactamente los mismos para el hombre y la mujer, con lo cual
el espacio que comparten los bailarines es equivalente, tanto el bailarín y la bailarina, el tipo de pasos básicos, el tipo de figuras. Caroso, que era muy amigo de las señoras, yo creo, sobre todo porque casi todas sus clientas parroquianas son damas, y lo que hace en el momento de gallardas para algunos balletos es que a las señoras nos da 3 posibilidades, 3, y a los caballeros solo una. Nosotras podemos hacer lo mismo que los caballeros, es decir, había damas que podían hacer lo mismo que un caballero. Ofrece una segunda posibilidad, que es una mudanza específica para dama. Dice que si todavía no se puede con eso, pues que la dama se limite a hacer un delicioso recorrido con seguidos escurridos o de voladillo, que se dice en castellano, para lo cual hace falta más que salero, con algo como si no se tocara el suelo, se va volando, y eso es lo que ofrece a la dama para hacer. El caballero hace el suyo, y ahí me parece que quien estaba en franca desventaja era un caballero. El caballero es el que tiene que recoger a la dama y ayudarla, es el que tiene que acomodarse a la dama, es el que tiene que reverenciarla y honrarla. Desde ese punto de vista, más que machista, pues yo diría que es lo contrario. Las señoras estamos en primer plano y somos el objeto de adoración y de admiración. En los tratados o libros o manuscritos de la danza del siglo de oro español, es cierto que la mujer no tiene un lugar muy preponderante. De hecho, Esquivel dice que la mujer no está en las escuelas, que solo puede venir a mirar en la escuela de danza y no a bailar. Uy, pues esto nos sorprende mucho. Y a lo largo de los tratados se ven los hombres por todos lados y las mujeres no del todo. Entonces uno puede pensar que hay una cierta misoginia en esta época en la danza. Yo no diría que es misoginia. ¿Por qué? Porque es un problema cultural, primero. Es decir, que la misoginia en efecto era un hecho global, pero no específico de la danza. Y en la danza lo que es específico es que era un entrenamiento para estar en forma. Es como si vamos ahora al gimnasio y teníamos que hacer danza, esgrima y montar a caballo. Eso lo hacían los hombres en lugares públicos y las mujeres no, tenían que ser más decentes y hacerlo en privado. Eso no quita que las mujeres no aprendieran a bailar, pero tenían que aprender en sus casas, con maestros que venían a la casa, para que no se viera a la mujer pues bailar delante de cualquiera, y más mezclándose con los hombres. El hecho es que la mujer no se mezclaba en estas cosas. Y, en cambio, luego en la corte, claro que se mezclaban bailando, pero justamente el hecho de mezclarse podía ser de repente mucho más sexy, porque claro, nunca se habían visto bailar en entrenamiento. Y entonces ahí ya la relación hombre-mujer también tomaba otra proporción. By misogyny, I am not thinking about hatred towards women. That is definitely not the tone in the 17th and 18th century dancing manuals, which, after all, are about genteel manners and etiquette to be expressed by both male and female counterparts. So there's no vitriol I see in the dancing manuals of men towards women. The other thing to note here is that all of the dancing manuals or treatises or manuscripts that we have thus far were all written by men. We have no examples of a woman writing. And so I wonder, if we ever find such a thing, how the tone or content might be affected if there was a dancing manual written from the female perspective. Because, of course, the dancing treatises are not all unique specimens of writing. They are definitely, one is building on the tradition of ones that came before. We can definitely see that, or instances where dancing masters were even just outright copying and plagiarizing from each other. So we don't have a lot of, when I think about it, unique specimens of dancing manuals. Talbert, to me, might be one of the most interesting because it covers such a wide variety of topics in such a unique way with a wonderful sense of humor. Gottfried Taubert fue un maestro de danza alemán que escribió un tratado de danza no demasiado conocido, cuyo título se podría traducir como El maestro de danza justo o El maestro de danza honorable.
Editado en 1717, además de un tratado de danza, es una fuente de información única sobre métodos pedagógicos, la práctica de la interpretación musical, los modelos de comportamiento moral, rituales cortesanos, estilos de vida e incluso objetivos para una buena forma física en la Alemania de la primera mitad del siglo XVIII. Se lo dedicó al príncipe elector Friedrich August II y apenas contiene ilustraciones, la página de título y unas correntes y un minuet notados en Beaujon-Feuillet al final del libro. But, you know, safe to say, all the manuals are written thus far by men, and the intended audience is other men. The overwhelming pronoun used are him and his and he. Es muy interesante también la visión que los tratados nos dan acerca de la práctica de la danza por parte de las mujeres, porque el tratado de Esquivel como el tratado de Minguet en general aluden a la práctica de la danza por parte del hombre. Esquivel hay un momento en el que dice, hablando de las cualidades de los buenos maestros, y dice que para saber enseñar a las mujeres hay que tener unas cualidades especiales, porque bueno, la danza es lo mismo, pero no es lo mismo. Of course they do give advice to women, young women, on how young women should behave, and the overwhelming impression that a person gets is that the rules for a man moving through the world and the rules for a woman moving through the world, and by moving through I mean like actually physically taking up the space, were different. And even when the dancing masters are giving examples of notated steps, the default notated symbol is not that of a woman, it's that of a man. So what was surprising to me when I look into like 19th century treatises and you're reading Carlo Blasis, his are the first books that I find where the default gender is a woman. So it's really maybe not until the 19th century that pronoun shifts, which is a whole other very interesting topic in and of itself. Entonces, es interesante ver que dentro de esta distinción que se establece hay unos principios, podríamos decir, si no de igualdad, pero de cierta equiparación. Y esto es muy interesante verlo porque se expresa de manera gráfica, de una forma muy clara, en los tratados franceses del siglo XVIII, donde a través de la coreografía, de la notación Beaujon-Feuillet, podemos ver el recorrido y los pasos que realizan el hombre y la mujer y vemos una simetría perfecta. Entonces, esto ya habla de que la mujer tiene un espacio y además tiene un espacio que es visible y que está organizado, y digamos que el espacio de la danza se forma a través de la interacción de la mujer y del hombre. Es simplemente que cada uno, como conoce su parte, puede hacerlo de una manera más natural y le toca a la otra acoplarse. Pero eso no significa que uno lo haga de una manera y otro de otra. So how is it different for a woman? Women are counseled, generally speaking, to be more contained in all of their actions and expressions in the ballroom. If we're thinking of the difference between ballroom and stage, then we would go to Taubert, who would say that in the theater, men and women have access to low, medium, and high port-de-bras. But in the ballroom, men have access to those levels of port-de-bras, but women have no access to any port-de-bras, according to Taubert's taste. He feels that women should just hold their skirts or keep their hands nicely folded. That is the default position that we see in all the etiquette manuals, that a woman's gestures are close to the body, the elbows are closed into the body, one hand laid nicely on top of the other, or perhaps holding a fan. And of course, the whole energy, at least just looking at the drawings, the effect of the energy is that it's kind of drawn in and the eyes are downcast. Por otra parte, como hablaba anteriormente y mencionando estos tratados de moralistas, de predicadores o de confesores que dan una visión de la mujer como un ser moralmente incapaz, es muy llamativo que algunos de estos tratados de danza
podrían considerarse en cierto sentido apologías de la mujer, porque presentan a la mujer como un ejemplo, presentan a la mujer como ejemplo de justamente de esta contención y de esta virtud y de esta honestidad que en este otro tipo de literatura se niega. Entonces establecen que el comportamiento modesto y el comportamiento, podríamos decir, contenido de las mujeres, de alguna manera debe servir de ejemplo al comportamiento de los hombres. Because of course, for a young woman to go around and brazenly look into the eyes of other men, or even while they're dancing to be distracted by other people, onlookers, is not considered polite. So this idea that you might catch a gaze, but then you have to quickly look away, and this idea that we have to not be too direct, this is for men and women, in any of our gestures. To be indirect, of course, is the most polite and the most beautiful way to conduct one person in society. But this directness, I guess I feel it as an indictment on the female sex a little bit, that to be too direct and to be too forthright is considered rude or brazen, or you might get the wrong reputation as a woman. Entonces, lo que resulta muy interesante, la visión que se trasluce, a mi modo de ver, en este tipo de tratados, es que en el espacio de la danza, en el salón de baile, se intenta encontrar una especie de equilibrio, de armonía social construida a través de la interacción tanto de hombres como de mujeres. Y que si bien los hombres tienen, como he dicho, una mayor libertad o una mayor variedad en cuanto al tipo de vocabulario de danza que les es propio, de alguna manera las mujeres tienen un efecto, podríamos decir, moderador, un efecto de crear suavidad, de inspirar continencia, elegancia, y podríamos decir, de pulir la brusquedad o un comportamiento que, estando los hombres solos entre ellos, podría ser más impulsivo o incluso más violento. Por las opiniones vertidas, está claro que la moral de la época imponía a las mujeres una actitud distinta a la del hombre, también en el salón de baile. Pero respecto a la técnica de los pasos, ¿podríamos hablar de diferencias notables? We know that the stepping in the dances are different. If you're comparing the solos between men and women, the men have more, I don't want to say filigreed footwork, they have larger gestures of the legs, they have more beats, more jumps, more turns. But because women are counseled to stay lower to the ground than a dance in the ballroom, I would assume you're skimming the ground, but you're not necessarily jumping up and down and catching a lot of air. There are complicated rhythmic shifts of the footwork for female choreographies, but there's not the same kind of pirouettes in particular or gestures of the leg, higher gestures of the leg. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con las diferencias en las mudanzas que nos dan los maestros italianos para el caballero y para la dama, por un lado hay una cuestión que es la indumentaria. Entonces, hay ciertos pasos que, llevando un traje como el que vestían estas señoras, son bastante complicados, por no decir imposibles, o requerirían un esfuerzo tan grande que se perdería en gran medida esta actitud de descuido, de gracia, de falta de esfuerzo, ¿no? De facilidad en la danza. It is interesting to note that in all of our notated repertoire, of course, overwhelmingly, those dances are duets for men and women. When we're just looking at examples of male solo duets, male solos and duets, and female solos and duets, there's about, I think, 69 male notations for males, solos or duets, but there's only 30-something for women. So that's a big difference between the two. Again, thinking about the ballroom, because Taubert has those wonderful descriptions of the minuet between the man and the woman, and he describes how a man can improvise, but it's the man that's improvising, and the steps are, again, more filigreed, you have more jumping,
And to me, Talbert's description of the minuet kind of harkens back to the Renaissance galliard, where the woman is expected to keep the rhythm or in the footwork, but it's the man who's doing all of the capricious solo work. The other thing we should mention is, of course, because all the dancing treatises were written by men for men, their audiences are male, dancing masters. So it is called a dancing master, and there are very few instances of female dancing masters. We know that in a theatrical setting, a female performer might mentor younger female dancers, but I don't think we have any instances of, except if you think about Salé's influence on Noverre, for instance, we don't have any examples of a woman mentoring a man or teaching a man repertoire that I know of yet, or that we have discovered yet. Así es. Sabemos que la gran bailarina Françoise Prévost fue maestra de la Camargo, pero ejemplos de mujeres que enseñaran a hombres no se conocen. I also have not heard any female dancing master names in Europe, but in the United States, for instance, at the Research Foundation in Williamsburg, Virginia, they're building a list of working dancing masters working in Virginia in the 18th century, and out of 20 some odd dancing masters, 3 were female, and they were teaching children of both sexes. So we do have instances of that in the United States, but I have not yet read anything of the sort in Europe. En mis investigaciones solo encontré maestras de danza como tales en la Nueva España, aunque solo 3 mujeres figuran como maestras de danza en los registros de finales del siglo XVI: Simona de Aranda, Lucrecia de la Cerda y Perpetua González, y tan solo 4 figuran en los registros de los 2 siglos posteriores. Tal vez la nueva aristocracia novohispana, necesitada de esa imprescindible formación áulica, tuvo que recurrir a las mujeres por la escasez de sus equivalentes varones entre los muchos que emigraron al nuevo continente. Pero otras líneas de investigación ofrecen datos muy interesantes. Lo que sí quiero decir, sin embargo, es que la mujer ha tenido una gran importancia en la danza del siglo de oro español, porque era ella la que llevaba la danza a nivel profesional. Porque a nivel profesional sí que ha habido maestras de danzar y comediantas, o sea, actrices, que eran directoras de compañía y coreógrafas de la compañía. Y esto lo ha habido en varias. Y es decir, es muy importante de que la mujer tenía un sitio preponderante a nivel de la coreografía y del teatro en España en esa época. La relación de las mujeres con el teatro en el siglo de oro podía ser como actrices, como empresarias o como autoras, aunque siempre bajo la tutela del marido o del padre. Algunas desempeñaban tareas, digamos, administrativas en las compañías teatrales como apoderadas de sus maridos, como fue el caso de Catalina Hernández de Verdeseca, mujer del autor de comedias Gaspar de Porres, un empresario importante en el teatro del siglo de oro, a quien Cervantes y Lope de Vega cedían sus obras. Otras, como María de Navas, se independizaron del entorno familiar teatral en el que se criaron para ejercer por su cuenta tareas de actriz, pero también de autora, empresaria teatral, con compañía propia durante algunas épocas de su vida profesional. La presencia de la mujer en la actividad teatral es gradual al avanzar el siglo XVII y se incrementa a medida que llegamos a finales del siglo. Debo esta interesante información a un espléndido artículo de Lola González de la Universidad de Lérida. Encontraréis la referencia en la bibliografía. Lo que sí tenemos que entender es que en su día la cuestión de empresariado era algo más de caballero que de dama. El poder salir de las casas, y a veces era una cuestión de preservación y de protección más que de imposición, realmente no tiene nada que ver con una prepotencia o no tiene que ver con una aversión. Eso tenemos que entenderlo. Simplemente es otra manera de entender cómo es el papel del hombre y el papel de la mujer. Es muy interesante ver cómo se van a cambiar los roles. Y en el 18 tenemos mujeres empresarias. Hay mujeres empresarias tanto en el teatro como en la danza. En los reales sitios tuvimos una empresaria. En Barcelona,
hubo otra empresaria de danza, ella era la directora de la compañía. But back to misogyny. So I don't think there's anything mean-spirited in the dancing masters' books. They love to remind men that women are the more genteel sex. We have more pleasing varieties of expression, but perhaps we are not as worldly as men because we don't have the same opportunities to go out in public and to present ourselves and to converse in polite conversation. You know, hopefully you will meet a young woman who is educated enough to talk about something more than the weather. This is the impression I get from reading the dancing manuals. Quiero decir que si encontramos expresiones que hoy en día nos puedan parecer misóginas, mi impresión es que los tratados reflejan también los valores que existían en general en esta época. Pero al mismo tiempo, especialmente en los tratados italianos, se ve una intención de, por una parte, dignificar la danza y por otra parte, dignificar a la mujer, en el sentido de diferenciarse a través de una manera de moverse muy noble y muy estilizada, diferenciar los movimientos de la dama virtuosa de los movimientos de las damas o de las mujeres que no eran virtuosas. Finalmente nos encontramos con que este deseo de ennoblecimiento en realidad lo que hace es reafirmar estos mismos valores de cuál es la virtud que corresponde a la mujer, qué es lo virtuoso, qué no es virtuoso. Entonces sí, existe una misoginia muy importante que reflejan los tratados. Yo no diría que es misoginia. ¿Por qué? Porque es un problema cultural, primero. Es decir, que la misoginia en efecto era un hecho global, pero no específico de la danza. The other thing I noticed, because Galini mentions that a woman could possess manly vigor and jumps, but it's not seemly if she cannot also access those like the sweet charms or sweet passions which move the male spectator. And, you know, I'm not sure what the makeup of an audience would have been in the 18th century, like male versus female audience members. But, I mean, going into the 19th century, you get the sense that the female ballerina is not there for the female gaze. They are there for the male gaze. And so this idea that if you can't play to the audience, the male audience members, if you can't play to them, then you're missing some aspect of your dancing, is kind of what I got from Galini's idea that a woman could dance with manly vigor, but she has to be able to express herself in a charming and pleasant fashion as well, and tender. He mentions that, tender. El texto que menciona Caroline aparece en su obra A Treatise on the Art of Dancing, en las páginas 119 y 120, y dice textualmente: las bailarinas tienen de forma natural una mayor facilidad de expresión, más flexibilidad en sus miembros, con más sensibilidad en la delicadeza de su complexión. Todos sus movimientos y acciones son más tiernamente patéticos, más interesantes que el nuestro sexo. Además, nosotros estamos predispuestos en su favor y menos inclinados a señalar o poner reparos a sus errores. Por otra parte, tal es su deseo natural de agradar independientemente de su profesión, que cuidadosamente evitan cualquier movimiento o gesto que pueda ser desagradable y, en consecuencia, cualquier contorsión del rostro. Podría decirse que ellas instintivamente ponen empeño en conseguir las expresiones más gráciles. Y a la condescendencia le añade una crítica no precisamente velada a su técnica de danza. Las bailarinas tienen también una ventaja sobre los hombres en que el petticoat puede esconder muchos defectos en su ejecución, y además la indulgencia debida a tan amigable sexo no solamente les ha otorgado grandes concesiones, sino que les da a los menos agradables de sus pasos el poder de conseguir el aplauso. Y para rematar su discurso machista, un claro producto de su tiempo, pone como ejemplo a evitar
el de los teatros italianos. Cuenta que en Roma durante el carnaval a las mujeres no se les permitía danzar y eran los hombres vestidos de mujer quienes interpretaban los papeles femeninos. Gallini escribe que por muy bien que se les vista, los hombres tienen una torpeza inherente de la que no pueden librarse. Esto hace imposible que imiten la delicadeza y la gracia del sexo femenino. Y asegura que la sola idea de ver a un hombre afeminado vestido de mujer es desagradable, pues un hombre afeminado es mucho peor que una mujer masculina. Está claro que los ballets trocaderos de Montecarlo no hubieran conseguido ningún apoyo en el siglo XVIII con Gallini. The other thing to note is, I know this isn't just dancing manuals, but I'm thinking about like opportunities, because a lot of dancing professionals, once they leave the career, they would go on and they would choreograph or they would teach. And that opportunity was not afforded to women, right? So if a woman left the stage, she retired, either she got married, or if you're Mademoiselle de La Fontaine, you might go to a convent or two, which is what she did. But of course, Monsieur Ballon goes on to become the dancing master of Louis XV. Efectivamente, La Fontaine ingresó en el convento de religiosas de la Asunción. Otra bailarina que se retiró a un convento fue Mademoiselle Guyot. Otras, debido a su gran fama, podían retirarse con una pensión otorgada por el rey, como Françoise Prévost, y algunas, como Mademoiselle Camargo, Marianne Coupy de Camargo, fueron maestras de danza de la aristocracia. La Camargo fue la maestra de danza de la princesa de Ligne. Or because Marie Salé did not take on a multitude of lovers and get married, because she lived with a woman and, I believe, a priest, her reputation was smeared in the papers, and that information was interesting and salacious enough to even come over here to the United States. So it definitely shows a double standard between women and men. La paradoja entre el glamour del escenario y la vida real de las bailarinas de la Ópera de París ya la comenté en el capítulo 3 dedicado a Francia en mis vídeos de historia de la danza. Dejo los enlaces en la caja de descripción. Estos comentarios, aunque son un producto de su época, pueden contener un sesgo machista que hay que analizar desde la perspectiva adecuada. Siempre aparecen endulzados por comentarios elogiosos, como en el caso de la obra de Albert Zorn, Grammar of the Art of Dancing, de 1885. Hablamos de finales del siglo XIX. La nota 336 de su tratado contiene un comentario de micromachismo, se diría ahora. Cito textualmente. La primera persona en la cuadrilla. Normalmente se admite que el primer lugar sea para la dama, pero algunas descripciones asignan esta iniciativa al caballero. Es opinión del autor que donde quiera que se convoque el encanto de las musas para embellecer la vida, deberá darse prioridad al sexo más dulce, aunque el hombre debería liderar siempre en los puntos de fuerza y valentía al estar por ello naturalmente adaptado. Universalmente se asigna a la novia el primer puesto en la fiesta de esponsales, y no puede ser más apropiado extender esta misma regla a todas las ceremonias sociales. De nuevo, ese doble rasero para valorar las capacidades de hombres y mujeres que comentaba Caroline. I think that's it. That's what I have to say, but I'm sure there's more. There's always more. And again, in terms of misogyny, it's not a hatred towards women. And of course, the audiences here are not also old people. It's young people. So I think that it makes sense, whether we agree with it or not, that there is some kind of condescension of looking down upon women, because they're also not writing for older women or women who have been married. I think they're mainly, what they're thinking about are young pupils and young women in particular. Entonces, creo que es una cuestión que merece muchos matices y que debe ser estudiada particularmente, pero si la pregunta fuese o pudiese responderse con una sola frase o con un párrafo muy breve, yo diría que, teniendo en cuenta
la misoginia que existe en el antiguo régimen, yo diría que los tratados de danza se sitúan más bien cerca de la defensa de las mujeres, porque reconocen implícitamente que las mujeres son capaces de tener un dominio sobre sí mismas. The caveat here is these are my thoughts, but of course everything would require more analysis and research, and I hope that perhaps this video will spur more conversations about this topic. And if I pose any questions during our time here, somebody will respond with a wonderful answer or a bit of research that we can all share. So thank you so much for listening. I hope this sparks a conversation, and I look forward to any comments it might generate. El tema es apasionante y sigue abierto. Podéis sacar vuestras propias conclusiones o colaborar en generar otras nuevas. Esperamos vuestras contribuciones.